confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja aún en las noches, me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. ¿Recuerdan al rey Ezequías?
Uno de los pocos reyes de Israel que tuvo una vida piadosa delante del Señor en medio de los mandatos constantemente paganos que tuvo el pueblo de Israel. En esas ocasiones, cuando el pueblo de Israel se encontró rebelándose contra el Señor, normalmente los reyes fueron los responsables de que Dios trajera castigo sobre sus vidas. El rey, el rey Ezequías tuvo que enfrentarse con el hecho de que el Señor los había apartado de su trono a causa de su corrupción. Y en cierto momento el rey Ezequías se enfermó de gravedad y Dios mandó un profeta para que le anunciara que debía arreglar su casa porque pronto lo iba a llamar a su presencia. Así que en medio de eso, el rey Ezequías, en medio de su enfermedad y de su dolor, escribió un salmo para el Señor. Ezequías dijo en su salmo que iba a ser llevado a las puertas del Seol a la mitad de sus días. Privado sería del resto de sus años. Y él diría, no veré más a Jehová en la tierra de los vivientes. Ya no veré más hombre con los moradores del mundo. Mi morada será movida y traspasada de mí, como es traspasada la tienda de un pastor. Como el tejedor es cortado, así es cortada mi vida en la enfermedad. Me consumiré entre el día y la noche. Contaba yo hasta la mañana, como un león molido todos mis huesos, dice, de la mañana a la noche sería acabado. Como la grulla y como la golondrina se quejaba, gemía como paloma. Alzaba en alto mis ojos, dice él, Jehová, violencia padezco, fortaléceme. ¿Qué diré? El que me lo dio, él mismo lo ha hecho. Andaré humildemente todos mis años a causa de aquella amargura de mi alma. Cuando Ezequías se encontraba proclamando estas palabras delante del Señor, se encontraba afirmando en el título de su salmo, el mismo título que nosotros vemos en nuestro salmo. Particularmente ese y nuestro salmo tienen cierto parecido en cuanto a la temática que tienen que tratar. Si usted nota el Salmo número 16, en el versículo 1, previo al versículo 1 en nuestra lengua, encontramos allí una afirmación. La afirmación dice Mictam de David. Esa palabra Mictam es una palabra que ha sido relacionada constantemente con el oro. Es como si fuera una piedra preciosa, una perla preciosa. Solamente 6 salmos en todo el Salterio contienen este tipo de afirmación, este título. Este dice que es una piedra preciosa de David. Algunos de los comentaristas y de los historiadores de la lengua hebrea más importantes afirman que esta palabra Mictam tiene que ver con un epigrama. Es decir, que es una escritura en piedra y que ese Mictam debe ser reconocido de esa manera porque asimismo se mantiene en otros escritos. A decir verdad, nuestro salmo en su lenguaje y en sus afirmaciones tiene mucho que decir con respecto a la forma de la salmodia en el mundo ugarítico, es decir, en medio de los pueblos cananeos que vivían allí antes de que el pueblo de Israel se asentase en esa región. Muchos han tenido gran problema en la interpretación de este salmo y en la identificación de su lugar correcto. Muchos comentaristas, mayormente aquellos que se encuentran más influenciados por la crítica textual, afirman que en el salmo debe ser identificado como un salmo que ha sido escrito en el tiempo posterior al exilio de Babilonia. Es decir, que es un salmo mayormente nuevo, relativamente, pensando en dónde se ha identificado. Sin embargo,
Hay otros elementos allí que se encuentran que hacen que no sea tan fácil para ellos poder afirmar algo como eso. Y es la referencia a los dioses ugaríticos y el tipo de literatura que es muy similar a los poemas ugaríticos conocidos. ¿Qué estamos diciendo? Como nuestro salmo tiene una cierta referencia a la resurrección, muchos de los comentaristas afirman que tiene que ser un salmo posterior al exilio, porque antes del exilio no se había hablado con respecto a la resurrección. Pero cuando nosotros vemos luego el tipo de literatura y demás, encontramos a muchos otros comentaristas aliándose o afinándose en la idea de que sea un salmo ugarítico, escrito por alguien que ha sido convertido de las religiones paganas ugaríticas a las religiones, a la religión yahvedista o a la religión de la fe en Yahweh, el Dios de los hebreos. Por supuesto, si nosotros notamos como simples mortales y creemos como es nuestro deber como cristianos, las afirmaciones con respecto al Salmo, entonces sabemos que el Salmo ha sido escrito por David. Y por supuesto, nosotros no tendríamos ningún tipo de necesidad de creer algo distinto, intentarnos aliarnos con unos o los otros para desatender la idea de que el escritor del Salmo es el mismo David. Este Salmo es una joya preciosa escrita por David. Uno de los 6 salmos, este Salmo y los Salmos 56 al 60, son los únicos que contienen este tipo de título, como si fuese una especie de selección especial por parte de los salmistas, de manera que finalmente este encaja dentro de esos pocos salmos que deben ser seleccionados especialmente en todo el Salterio. Si es un epigrama, como han afirmado muchos, realmente es un epigrama con sentido. Como hizo el rey Ezequías y como hizo David acá, estos salmos han sido una especie de epitafios, es decir, algunas escrituras en piedras para colocar en la tumba. Si tú te murieres, ¿qué quisiera que dijera tu epitafio? ¿Qué quisiera que dijera el letrero que colocan en tu tumba? Bueno, David quería que este fuera el letrero que estuviese en su tumba. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver qué es lo que dice nuestro salmo. Salmo 16, Mictam de David. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón, y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia y plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Mira, nuestro salmo es un salmo tan profundo que ha llevado a muchas personas a afirmar que ha sido escrito por un levita y no por un rey. Esto nos muestra la admiración profunda que sentía David por los sacerdotes levitas. En muchas ocasiones él afirmó el privilegio que tenían los levitas de poder vivir en la casa del Señor, el privilegio que tenían los levitas de poder adorar todo el día. Y en nuestro salmo nos muestra el privilegio que tenían los levitas
de no recibir tierra en este mundo por heredad, sino recibir al Señor mismo por heredad. Recuerda que antes de que el pueblo de Israel entrase a la tierra de Canaán, los territorios fueron divididos entre 11 tribus, pero hubo una tribu, la tribu de Leví, que no recibió ningún tipo de heredad en la tierra. Ellos no recibieron ningún tipo de bienestar físico, algún tipo de heredad material, donde poder plantar sus campos, donde poder pastar a sus ovejas o donde poder edificar sus casas. Ellos recibieron solamente la porción que Dios les había asignado como parte de su oficio de presidir en el templo. Y esta tribu, la tribu de Leví, no recibió ningún tipo de bienestar entonces material, sino que la porción y la herencia de la tribu de Leví fue Dios mismo. Ellos ocasionalmente tuvieron que enfrentarse con esa idea, como en el tiempo de Malaquías, en donde muchos de ellos salieron a comprar tierras y a plantar viñas, algo que no había sido dado para los levitas. Josué, en el capítulo 13, en el versículo 7, al menos, nos muestra ese mandato. Le dice el Señor en su palabra, en Josué capítulo 13, verso 7, reparte pues ahora esta tierra en heredad a las 9 tribus y a la media tribu de Manasés, porque los rubenitas y gaditas y la otra mitad de Manasés recibieron ya su heredad, la cual les dio Moisés al otro lado del Jordán en el oriente, según se la dio Moisés, siervo de Jehová, desde Aroer, que está a la orilla del arroyo de Arnón, y la ciudad que está en medio del valle, y toda la llanura de Medeba, hasta Dibón, todas las ciudades de Sehón, rey de los amorreos, el cual reinó en Hesbón, hasta los límites de los hijos de Amón y Galaad, y los territorios de los jebuseos y de los macateos, y todo el monte de Hermón, y toda la tierra de Basán hasta Salca, todo el reino de Og en Basán, y el reino de Astarot, y en Andrei, el cual había quedado del resto de los refaítas. Pues Moisés los derrotó y los echó. Mas los gergeseos y los macateos no los echaron los hijos de Israel, sino que Jesús y Maaca habitaron entre los israelitas hasta hoy. Como usted se puede dar cuenta, en nuestra afirmación con respecto al Salmo, nunca ha sido mencionado los levitas. Los levitas se debían conformar con el hecho de que Dios tomaría de las otras 11 tribus y entonces les daría a ellos. Luego, en el capítulo 14, en el versículo 2, voy a saltarme algunos pasajes, dice que por suerte su heredad, como Jehová había mandado a Moisés, que se diera a las 9 tribus y a la media tribu, porque las otras 2 tribus y la media tribu que les había dado Moisés heredad al otro lado del Jordán, mas a los levitas no les dio heredad entre ellos, porque los hijos de José fueron 2 tribus, Manasés y Efraín, y no dieron parte a los levitas en la tierra, sino ciudades en que morasen, con los ejidos de ellas para sus ganados y rebaños, de la manera que Jehová lo había mandado a Moisés. Así lo hicieron los hijos de Israel en el repartimiento de la tierra. Nota que los hijos de Leví, los levitas, no recibieron ningún tipo de heredad entre las 12 tribus de Israel cuando recibieron la tierra prometida. Así que esto ha llevado a muchos comentaristas a afirmar que el escritor de este salmo realmente no es David, sino que es alguno de los levitas, porque está fascinado con el hecho de que no haya recibido ningún tipo de heredad, sino que está viendo que la mayor heredad que podría haber recibido es la heredad de Dios, que es Dios mismo. ¿Se imagina eso? De repente, que en toda tu familia se reparta la herencia, que sea numerosa y abundante, y a ti no te toque nada y te digan, a ti te damos la confianza en el Señor.
Esto realmente es una prueba de que la mayor de las heredades podría ser recibida era la heredad de Dios mismo. Dios es la heredad de los levitas. Pero quien se encuentra escribiendo este salmo no es un levita, es David. David está diciendo en nuestro salmo a todas aquellas personas que lo van a leer y seguramente también a sus hijos, que la mayor heredad que él podría darle es su confianza en el Señor. Como él ha recibido esto, la heredad de Dios mismo como su mayor recompensa. Él se encuentra afirmando el centro de nuestro salmo. El centro de nuestro salmo es: guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Es una oración que de alguna manera simplifica todo el resto del salmo. El salmo es simplificado y el salmo es condensado en esta frase: guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. ¿Guárdame de qué? Bueno, cuando nosotros nos damos cuenta un poco más adelante en el salmo, sabemos que está pidiendo ser guardado de la muerte. Ahora bien, esto mismo ocurre con Ezequías. Él está rogando ser guardado de la muerte. Y en los otros 5 salmos que también poseen este mismo título, el pedido se centra en algo similar a esto. Por eso nosotros nos damos cuenta que estos salmos que contienen la frase Mictam son una especie de epitafio para sus tumbas, donde ellos podrían resumir lo que había sido su vida. Nota, si David estaba escribiendo esto para cuando ya estuviese muerto, pues él tenía claridad de que en la muerte no podría haber ningún tipo de heredad material que pudiese beneficiarle, ningún tipo de bien en este mundo que pudiese hacer algo a su favor. Él está rogando a Dios que le guarde en los tiempos de angustia, tal vez para no morir. Y si él tiene en su mente el que morirá definitivamente, él está rogando a Dios que le guarde en el otro mundo, en el inframundo, en el lugar donde habrán de ir los justos. Sí, el pueblo de Israel no tenía tanta claridad con respecto a qué era lo que pasaba después de la muerte. Más que todo, ellos pensaban que lo que ocurría es que allá había una especie de división entre los justos y los malvados, y los justos eran puestos en un mejor lugar que los malvados. Sin embargo, el pueblo de los ugaríticos y los poemas ugaríticos nos muestran que los ugaríticos tenían claro la existencia de una vida después de la muerte. Ellos sabrían que después de morir, su cuerpo no era lo único que había, sino que su alma tendría que afrontar un destino específico en el que vivirían en el inframundo o en un lugar reservado para todos aquellos que habían muerto. Nuestro salmo, como usted se da cuenta, es un salmo parecido. ¿Por qué lo hace? Bueno, a partir de ese versículo, en el versículo 2 y hasta el versículo número 5, nosotros encontramos algunas afirmaciones devastadoras con respecto a lo que significa la herencia del Señor. Devastadoras no en un sentido destructor, sino devastadoras en un sentido de cuán grande era su confianza. Algunos han afirmado que es una especie de poema copiado de los poemas ugaríticos y que es la visión de alguien que se ha convertido de los dioses ugaríticos al Dios de los hebreos, a Yahweh. Sí, podría ser algo similar a eso, sin duda, a causa de que hay una mención con respecto a que él no adorará a los dioses paganos, ni siquiera los pondrá en su boca. Pero yo creo que sería ir más allá de lo que el texto por sí mismo nos permite ver. Él dice: oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Qué maravilloso, ¿no? Notemos que lo que el salmista está diciendo es alma mía. Él no está diciendo que su boca lo ha pronunciado únicamente, sino que al interior de su ser, en su corazón, él lo ha creído. Su alma en el interior ha afirmado que su confianza estará puesta en Dios y solamente en Dios. Es una resolución del corazón en la que nosotros decimos confiar en Dios y solamente en Dios, independiente de la circunstancia en la que nos encontremos. Oh alma mía, como seguramente el alma también de ustedes, hemos dicho que en nuestro Dios y solamente en nuestro Dios habremos de creer. ¿Será realmente eso tan fácil como solamente expresarlo con nuestra boca?
¿Qué tal en los momentos difíciles de nuestra vida? Cuando las cosas van mal, cuando la enfermedad parece que nos va a llevar a la muerte, cuando tenemos temores, cuando hay problemas familiares, cuando tenemos una pérdida, cuando tenemos problemas económicos. ¿Es verdad eso en los momentos de dificultad? Hemos dicho verdaderamente en los momentos de dificultad, en Jehová he confiado y solamente en Él he confiado. Podemos en los momentos de mayor aflicción y dolor y tensión de nuestras vidas acercarnos a Dios diciéndole, Señor, en ti he confiado independiente de la situación en la que estoy. O nos acercamos a Dios, como muchas veces también se acercó el salmista, diciéndole, Señor, ¿por qué te has olvidado de mí? En esta prueba estoy desfalleciendo, no tengo lugar a donde ir, no sé qué hacer. Sí, nuestro salmista, como nosotros lo vemos en nuestro contexto, ha dicho que en Jehová ha puesto su confianza. La confianza del salmista está allí. Pero además de que su confianza está puesta en el Señor, nota la admiración profunda que hay en el salmista para con aquellos que han depositado su fe en el Señor. El salmista admira profundamente a todos los santos. En el versículo 3, él nos dice que para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Cuando he podido analizar este salmo y el uso que se le dio en el Nuevo Testamento, me he quedado maravillado y no sé cuándo son las palabras realmente del salmista y cuándo son las palabras de Jesús de Nazaret. La admiración de Jesús estuvo con los santos de la tierra, por supuesto. Él fue hasta la cruz a morir por ellos. El salmista está asegurando que su admiración se encuentra con los santos de la tierra y con los íntegros está toda su complacencia. Hay un grupo de personas especial al que él le dedica su cuidado en este mundo y su admiración, que es aquellos que han depositado su fe en el Señor Jesús. Como nosotros, muchos salmistas y tal vez nuestro salmista aquí han descargado toda su confianza, su complacencia en los hijos de Dios. Aunque el mundo hable contra los hijos de Dios y aunque muchos de los que se afirman ser hijos de Dios no dejan de ser solamente maquillaje externo, porque en el interior realmente no hay una verdadera confianza y fe y no hay un verdadero sometimiento e integridad delante de Dios. A decir verdad, los hijos de Dios en esta tierra son un tesoro valuable. Son lo que le da sentido al mundo. Cristo diría que ellos son la sal de la tierra, que ellos son una luz colocada en un lugar alto que alumbra toda la casa, que ellos son una ciudad puesta en la cima de una colina. Los hijos de Dios le dan sentido a este mundo. Y Dios, sin duda, no ha traído destrucción sobre el mundo por una razón. Sus hijos habitan en él. El salmista parece que se estuviese viendo en un momento crucial de su vida en el que no puede hacer otra cosa sino descansar en aquellos que han reposado su fe en el Señor. Él dice que su complacencia está con los santos. ¿Quiénes son los santos a los que se está refiriendo el salmista? Muy probablemente estos santos sean los levitas, aquellos que tienen el privilegio de habitar en la casa de Dios, de alabar a Dios durante todo el día, si es lo que desean, y de acercarse con corazón sincero delante de Él, presidiendo entre el pueblo. David manifestó eso durante muchas ocasiones en su vida. ¿Lo recuerda? Él no se centró solamente en construir una casa para el rey. No, por supuesto que no. Él vio las necesidades que los sacerdotes levitas tenían de que hubiese dirección, un director sacerdotal entre ellos, que organizara a las personas del coro, que organizara el servicio en la casa del Señor, los ujieres, los que estaban a la puerta del templo, que organizara los turnos de servicio en la casa del Señor para que hubiese continuo sacrificio durante todo el día. David se preocupó porque ellos pudieran cantar a Dios correctamente, diseñó y construyó instrumentos musicales para ellos. Y al final de su vida deseó también construir una casa para el Señor,
pero Dios se lo impide y le dice, no, tú no me construirás casa, yo te construiré casa. Parece que fuera una especie de cortejo de parte del Señor para con David, diciéndole, David, has sido fiel, yo te construiré una casa a ti. Algo parecido como lo que diría Cristo en el Nuevo Testamento cuando anunció lo que ocurrirá al final del tiempo, cuando Él ha dicho, venid, buen siervo y fiel, entrad a la casa o al reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Dios vio en David algo que nosotros posiblemente no poseemos, un alma dispuesta a entregar verdadera adoración a Dios y a complacerse con todos aquellos que son parte de su pueblo. ¿De verdad eso nos pasa a nosotros? Nos complacemos con la reunión de los santos y cuando vemos los santos reunidos en un lugar, mis hermanos, los ángeles en el cielo cantan y se gozan cuando ven los santos del Señor reunidos en un solo lugar. Pero a veces esta es una actitud que no es proporcional a lo que nosotros vivimos. Menospreciamos lo que Dios aprecia y menospreciamos la congregación de los santos, el lugar donde se encuentran reunidos aquellos que Dios ha rescatado. David está diciendo que su complacencia está con aquellos que son íntegros de corazón, aquellos que son santos en la tierra. Esa palabra santo es la palabra apartados, por eso es muy probable que se esté refiriendo a los levitas, porque ellos fueron apartados para el servicio especial en la casa del Señor. Y ellos no habrían de recibir ningún tipo de heredad en este mundo, sino que ellos se conformarían y más bien se gozarían con la mejor de las heredades, que es Dios mismo. Muchos en nuestro tiempo esperan que Dios les llene de bienes materiales, pero su bienestar es solamente temporal. Cualquier bien material que una persona pueda recibir de parte de Dios es solamente algo temporal. Muchos desean recibir los campos como lo vimos allá, los campos de vaca. Muchos desean recibir extensión de tierra por heredad. Pero este hombre, el rey, deseaba recibir la herencia que habían recibido los levitas, que era a Dios mismo. ¿Deseamos nosotros esa herencia? ¿Deseamos nosotros que Dios no nos colme de ningún bien material, pero que Él sea la cumbre de nuestro corazón, que Él sea nuestra heredad, nuestro refugio, nuestra seguridad? Cualquier cosa en este mundo es transitoria y pasajera, pero Dios es permanente. Oh Señor, que tú seas mi heredad para siempre. El salmista continúa diciendo que se multiplican los dolores de aquellos que sirven a otros dioses. Si este salmista conocía las afirmaciones con respecto a los dioses ugaríticos y se encuentra retratando David el momento cuando entra el pueblo de Israel a recibir la heredad y los levitas no reciben ninguna heredad, entonces es natural pensar que está hablando de dioses como por ejemplo los dioses de los filisteos o los dioses de cualquiera de los otros cananeos. De hecho, en nuestro texto que leímos hace un momento se mencionaron al menos unos 3 de los dioses cananeos a los cuales se rendía algún tipo de adoración. Esa afirmación con respecto a los dioses cananeos es repetida por Dios a través de Moisés en muchas ocasiones, donde se muestra que estos paganos cananeos degollaban a sus propios hijos para entregarlos a sus dioses. Dios nunca pidió de ninguno de los hombres alguno de sus hijos para sentirse adorado. Al contrario, este no es el Dios que pide a los hijos y el derramamiento de la sangre de nuestros hijos, sino que es el Dios que da a su propio Hijo para que muera en la cruz a favor nuestro. ¿Cuán grande es la diferencia entre la adoración a dioses paganos y la adoración al Dios de las Escrituras? Los dioses paganos demandan este tipo de cosas. Solamente hace un par de décadas se encontró en medio de la adoración de los mayas en México la forma en la que ellos sacrificaban víctimas para su Dios. Ellos irían delante de la colina más alta en la pirámide que se encontraba
en medio de su territorio en la que se celebraba algún tipo de adoración, colocaba una especie de tobogán allí. Luego, en medio de las búsquedas por los territorios encontrarían a las personas de otras tribus distintas y las subirían hasta la cima de la pirámide. Las pondrían allí y cortarían su cabeza allí en esa parte de la pirámide para que su cabeza rodase por todo el tobogán desde el lugar, desde la cima de la pirámide hasta el final de la pirámide. Y luego, entonces, la sangre de la víctima sería derramada por todo el tobogán hasta que finalmente llegase a la parte inferior, donde era almacenada y donde se bañaban aquellos que pertenecían a la tribu. Este no es el tipo de Dios en el que nosotros hemos descargado nuestra confianza. El Dios en el que hemos descargado nuestra confianza, en vez de demandar de nosotros víctimas humanas, ha dado una víctima humana a su propio Hijo, Jesucristo, para nuestro bienestar. Como nosotros nos damos cuenta en nuestro Salmo, hay ciertos elementos maravillosos que nos permiten hacer un contraste entre ese tipo de adoración y la adoración al Dios que nosotros servimos. Él dice que se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven a otros dioses, como una forma de sentencia del Dios de los cielos. Como diría el salmista también, Jehová preside sobre los dioses. Así que si el único realmente que existe es Dios y cualquier otro tipo de adoración a otros es una adoración a los demonios, como dijo Moisés, entonces el Dios de los cielos, por supuesto, que traerá sentencia y castigo sobre todo aquel que adora a otros dioses. Y no solamente para aquel tiempo, sino para nuestro tiempo también. Aquellos que han descargado su confianza, su fe en las imágenes. Aquellos que han descargado su fe en cualquier tipo de deidad distinta a Dios, Brahma, Vishnu, Mahoma o alguien similar. Ellos verán cómo se aumentan sus dolores, porque no han confiado en el Dios vivo y verdadero. El salmista se encuentra tan apartado de eso y tan asqueado de ese tipo de adoración que él dice que ni siquiera su nombre lo pondrá en su boca. Pablo dijo con respecto a los vicios que habían entre los cristianos en Corinto, que tales cosas ni siquiera se nombren entre vosotros, pero no refiriéndose a dioses, sino refiriéndose a diferentes comportamientos malvados. Pero esos comportamientos malvados no fueron adquiridos de gratis, sino que vinieron de la adoración a otros dioses. En medio de las personalidades de nuestro tiempo, la masonería y cosas similares a esta se han hecho prominentes en medio del mundo político, la adoración de diferentes cosas y sobre todo el involucramiento de los presidentes y de los gobernantes con cualquier tipo de deidad. En las últimas elecciones vimos a nuestro presidente al menos ser bendecido por 3 tipos de religiones distintas. Lo vimos en medio de los indígenas recibiendo sus rezos y sus diferentes prácticas paganas. Lo vimos también en los templos católicos asegurándose de compartir o de participar de la hostia y del vino. Lo vimos en las iglesias cristianas haciendo supuestas oraciones de fe. Pero mis hermanos, al rey que nosotros estamos viendo aquí, solamente le interesa una cosa: la adoración al único y verdadero Dios, al Dios de las alturas, a Yahweh, nuestro Señor. Adonai, el que preside sobre nosotros. Él está seguro que él, por tener algún tipo de complacencia con la gente, no ofrecerá sus libaciones de sangre, ni tampoco sus labios pronunciarán el nombre de estos dioses paganos. La palabra Miktam es una palabra misteriosa que ha llevado a algunos a la conclusión de que era una especie de rezo silencioso, oración silenciosa, una especie de pronunciamiento con los dientes cerrados con respecto a Dios. Y él está diciendo que ni aun en el murmullo de sus oraciones él tendrá algún Dios distinto que no sea el Dios de las Escrituras. Es un reto para nosotros pensar que Dios nos ha llamado a tener este tipo de comportamiento.
a solamente nuestro Dios como nuestra heredad. Y ese es nuestro siguiente versículo. Escuche lo que dice el salmista. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las puertas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Si usted nota, tan hermoso como es nuestros versículos, también son de misteriosos, al menos en nuestra lengua. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa, es la afirmación que podría decir cualquier levita, pero la está diciendo el rey. Aquel que tiene la posibilidad de tener cualquier tipo de bien material en este mundo, se encuentra afirmando que su herencia y su copa, es decir, su bienestar, se encuentran en el Señor. La copa es símbolo en el Antiguo Testamento de prosperidad y de bien, de bienestar, pero también es un símbolo de pacto con el que se podría sellar con algún tipo de rey vecino o con algún vecino de una persona, se pudiese sellar algún tipo de acuerdo. El acuerdo que el salmista ha hecho con el Señor es que su deleite será solamente Él. ¿Podemos nosotros, mis hermanos, hacer este tipo de acuerdo con Dios? Que nuestro deleite solamente será Él. Él dice que Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa, tú sustentas mis suertes. Luego dice que las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. ¿Cuál es tu herencia? ¿Qué es lo que tú deseas de parte del Señor que te deje al final? Que te entregue. ¿Qué es lo que tú quieres del Rey? Señor, solamente mi casa, solamente mi carro, solamente pagar mis deudas, solamente tener mi salud. Este no es lo que hace el salmista. La porción del salmista es tener la seguridad de que Dios está con él y de que Él le acompañará. Esta es una descripción gráfica de la manera en la que se hacía la división de los terrenos en el pueblo de Israel. La división de los terrenos y de las tierras cuando se dieron fueron por medio de suertes, a ver a quién le tocaba esta parte y a quién esta otra. La Biblia no desconoce el valor mismo de esa palabra. La suerte en las afirmaciones de la Biblia son muy distintas a la suerte en nuestras propias afirmaciones. En nuestras afirmaciones, la suerte es algún tipo de demanda del azar y dependencia del azar. Eso no es algo que fuera condenado por Dios. Dios no condenó ese tipo de suerte. Lo que Dios condenó fue algún tipo de dependencia de la suerte, en que las personas dependieran de ganarse un chance, una lotería para poder tener algún tipo de bienestar. Este tipo de suerte no es una suerte que quiera descargar toda su confianza en lo que va a pasar allí, sino que es una suerte que descarga su confianza en Dios. La heredad del salmista es Dios. Nuestra heredad como cristianos es Dios. De hecho, este salmo es tipológico y ha sido llamado mesiánico a través de toda la historia de la iglesia cristiana. La razón se encuentra en que realmente la herencia que Dios nos ha dado, en últimas, es a su propio Hijo Jesucristo. Jehová es nuestra herencia. ¿Quién es este Jehová al que se está refiriendo nuestro salmo? Bueno, por supuesto, nuestra palabra Jehová es misteriosa a quien de las personas de la Trinidad ocasionalmente se está refiriendo. Es muy probable que la persona a la que se esté refiriendo sea Dios mismo, es decir, que se esté refiriendo a Dios como un todo y no a una de las personas de la Trinidad. Sin embargo, esto es tipológico de Cristo también, porque Cristo es nuestra heredad. ¿Cuál es la heredad que nos ha tocado? Cristo es la heredad que nos ha tocado. Él es nuestra herencia, Él es nuestra porción. Él es nuestro reino. Él es nuestro templo. Cualquier forma distinta que nosotros podamos ver en nuestra cosmovisión de herencia es solamente temporal. El cielo nuevo y la tierra nueva no serán nuestra herencia primaria, solamente son beneficios adyacentes, pero nuestro bienestar y nuestra herencia es Jesucristo. ¿Qué importa si el cielo nuevo y la tierra nueva
no tienen calles de oro, la Nueva Jerusalén, si no tiene un río de cristal, si no tiene un trono blanco en el sentido que lo vemos, ¿qué importa si nuestra herencia es el Señor Jesús? Por supuesto, esto lo tendrá en un sentido figurado, pero lo importante del cielo nuevo y la tierra nueva es que el Rey eterno estará gobernando sobre ella de forma perfecta. El Señor es la porción de mi herencia y de mi copa. Estas palabras fueron utilizadas por Pedro en el Nuevo Testamento para hablar con respecto a Jesús. También fueron utilizadas por Pablo para argumentar con respecto a Cristo. Los escribas, muchos de ellos pertenecientes a la secta de los saduceos, dudaban con respecto a la resurrección. Y Cristo les dijo que ellos no sabían porque desconocían la Escritura. ¿Qué desconocían ellos? Pasajes como estos. Porque recuerden que los saduceos, solamente creían en los primeros 5 libros de la Biblia, en la Torá. Eso hizo que ellos desconocieran la Escritura, los profetas y también a los salmos. Y en los salmos y en los profetas se habla muy claramente con respecto a la resurrección en varias ocasiones. Nuestro salmo es el salmo de la resurrección por excelencia. ¿Cuál es la razón de que eso sea así? Bueno, nuestro salmista se encuentra primeramente afirmando que la herencia de los santos y su herencia es Jehová. Y está diciendo que su suerte ha caído en un buen lugar, que lo que Dios le ha dado cayó en un buen lugar, le tocó un buen terreno, las cuerdas que medían los límites entre una y otra zona le han caído en un buen sitio. Y luego él dice que por esto la mejor y más hermosa heredad es la que le ha tocado. ¿Cuál heredad? ¿Un terreno llano con aguas vivas, que haga sombra y que dé buenos pastos? No, Jehová. Nuestra mayor herencia no es que nosotros podamos prosperar en este mundo económicamente. Gloria a Dios cuando eso pasa, pero esa no es nuestra herencia. Eso no le importa a un cristiano. A un cristiano le importa que Dios se encuentre siempre cerca de él y tener intimidad con el Señor. El cristianismo materialista de este tiempo ha preferido la porción de este mundo. Pero nuestra mejor porción es Dios, es Jehová. Jehová es la porción que nos ha tocado. ¿Qué importa si Dios no nos devuelve al 100 por 1? ¿Qué importa si nosotros tenemos que enfrentarnos a una vida de peregrinaje, así como la vida de Abraham o como la vida del pueblo de Israel, 40 años en el desierto? ¿Qué importa? Siempre que nuestra heredad sea nuestro Señor de gloria. Ahora bien, mira lo que él dice en el versículo 7 hasta el versículo 9. Él dice, bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Porque está a mi diestra, no seré conmovido. Si usted nota, repentinamente, la afirmación de nuestro salmista en esta sección tiene que ver con respecto a Dios y con respecto a la grandeza de Dios. Nosotros sabemos que el Nuevo Testamento brilla más que el Antiguo, tal como el sol brilla más que la luna, porque el Nuevo Testamento nos enseña cosas maravillosas con respecto a Dios, con respecto a quién Él es, con respecto a su gloria, con respecto a su honra y con respecto a lo que Él desea para nosotros. Mis hermanos, nosotros encontramos en el Nuevo Testamento luz con respecto al Antiguo Testamento. Y esa luz que nosotros tenemos allí con respecto al Antiguo Testamento nos muestra lo que Dios desea, lo que Dios ha hecho y lo que Dios continúa obrando en nosotros. Principalmente la promesa de la resurrección del Señor. Nuestro Salmo ha prometido tal resurrección. Nótalo en estos versículos y en los versículos adyacentes también a ellos. ¿Cómo es esta promesa de parte del Señor así? Nuestro texto, nuestro versículo dice en el verso 9 que se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma y mi carne también reposará confiadamente. En el salmo que estamos viendo, nosotros encontramos a David seguro
de lo que sucederá con él cuando él muera. Él bendecirá a Jehová que le aconseja, porque Jehová viene en las noches y le enseña su conciencia, porque en Jehová ha puesto su confianza, él está delante de él, porque Dios está a su diestra y esa es su seguridad. Esa palabra conmovido es una palabra que significa no ser movido o no flaquear, no decaer. En medio de la enfermedad, la mayoría de ocasiones que vemos, nuestros hermanos, sobre todo los de mayor edad, sienten esta profunda opresión con respecto a la cercanía de su muerte. Y hay preocupación y hay dolor muchas veces y hay angustia. Tuvimos una amada hermana en nuestra iglesia que constantemente en medio de su enfermedad, tenía cáncer y en medio de su enfermedad, ella siempre rogaba que yo no me quiero morir, yo no me quiero morir. Y decía a los hermanos de la iglesia en medio de su enfermedad, no me quiero morir. Pero el salmista tiene su seguridad aún después de la vida en Dios. Él dice que se alegrará su corazón y se gozará su alma. Y su carne también reposará confiadamente. Este reposo no es un reposo de sueño, como han afirmado algunos. Este reposo es un reposo de muerte. Mira lo que dice en el versículo 10. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Recuerda de repente este salmo? ¿Recuerda este salmo en el Nuevo Testamento? ¿A quién fue aplicado este salmo? En Hechos, en el capítulo 13, nosotros encontramos esta afirmación clara. Permítame, la leo para usted. Pablo se encuentra hablando en su defensa y él dice en Hechos 13:35, por eso dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Lo que está diciendo Pablo es que el destinatario original de este salmo es Cristo, que realmente quien se encuentra diciendo estas palabras por medio de la boca de David o del lápiz de David es Jesús. Porque sí, David sí vio corrupción, pero Cristo no vio corrupción. Así que en su labor profética, lo que está haciendo David al escribir este salmo es que se encuentra escribiendo las palabras que más adelante serían pronunciadas por Cristo, puesto que él no vio corrupción. En medio de los hebreos se creía que después del tercer día de muerto el cuerpo empezaba a corroerse o a deteriorarse, a degradarse. No, Cristo no vio corrupción, porque él resucitó al tercer día. Su cuerpo no empezó a deteriorarse en el sentido que creían los hebreos, puesto que él resucitó antes que eso sucediera. Él no dejó tampoco su alma en el Seol, es decir, en la tumba, sino que al contrario, él fue resucitado y él venció la muerte para siempre. La razón por la que nosotros podemos descargar toda nuestra confianza en el Señor es que él ha prometido resurrección para nuestras almas. Aún después de la muerte podemos estar tranquilos, seguros, porque de la manera que el Señor resucitó, nosotros también resucitaremos. Por eso podemos ir a la tumba confiadamente, con seguridad y tranquilidad, puesto que el Señor ha vencido la muerte y Él no permitirá que nosotros estemos allá para siempre. Él nos levantará de la tumba. Oh, ¿cómo veríamos nosotros y cómo podríamos observar esta maravillosa joya que el Señor nos ha dado en el Antiguo Testamento? Ingo, un antiguo rey de los Dravos, en una fiesta oficial relegó a sus nobles, él los envió a una habitación mucho menos digna y relegó a todos los nobles en aquel tiempo, eran paganos. Y él los invitó a que se sentaran en una sala inferior y mandó a ciertos pobres cristianos a que fueran traídos todos a su presencia y se sentaran junto a él en la mesa, que comieran y bebieran y se alegraran con él.
Por supuesto, los nobles no dejaron de sentirse profundamente indignados. Hicieron muchos comentarios con respecto a esto de asombro, y lo que les respondió el rey a estos nobles fue que él consideraba a los cristianos, aunque pobres, como el mayor ornamento de su mesa, y una compañía más digna que la de los mayores nobles no convertidos a la fe cristiana, porque estos es posible que fueran echados al infierno, en tanto que los pobres serían su consuelo y compañeros príncipes en el cielo. Aunque vemos las estrellas algunas veces reflejadas en un charco, aunque vemos las estrellas algunas veces reflejadas en el fango de un pozo o en una charca hedionda, con todo, las estrellas están situadas en el cielo. Igualmente, aunque vemos a un hombre piadoso en condición pobre, miserable y baja, despreciada, considerando las cosas de este mundo, sin embargo, está fijo en el cielo, en la región del cielo, el cual nos ha levantado, dice el apóstol, y nos ha hecho sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Esta cita fue afirmada por el famoso Charles Bradbury en medio de sus comentarios con respecto a la grandeza que tienen los pobres que creen en el Señor. Nosotros hemos descansado en el Señor. Él ha prometido que nuestra alma no quedará en el Seol, ni permitirá que nosotros nos corrompamos para siempre, nos resucitará con un cuerpo nuevo. ¿Acaso no es esa la mayor herencia que pudiésemos nosotros recibir? No algo material en este mundo, sino un descanso verdadero en nuestro Rey y nuestro Señor de gloria. Mis hermanos, las crueldades y dificultades que sufren los hombres en este mundo no son comparadas con la gloria venidera, pero por supuesto, las crueldades y dificultades que sufren aquellos hombres que adoran a falsos dioses son asombrosas, y lo que les espera en la vida venidera es mucho peor que cualquiera de ellas. Nuestros misioneros han afirmado con abundancia la gran cantidad de crueldades que tienen que sufrir aquellos que sirven a dioses paganos. Sus dioses son intransigentes, sus dioses son mezquinos, sus dioses demandan más y más de esto. Aquellos que practican la santería, la adoración a los demonios, evidencian que algunos o aquellos demonios que adoran siempre empiezan demandándoles un poquito, un sacrificio pequeño, tal vez un ratón o una gallina, pero termina demandándoles sacrificios altísimos como la sangre de sus propios hijos, que finalmente en muchas ocasiones ha sido derramada por aquellos que practican la brujería y la santería. Muchos han derramado sangre sobre sus propios hijos para consagrarlos a demonios, que después más adelante tienen que enfrentar tal sentencia. No hace mucho tiempo pude escuchar la historia de una mujer que se dedicaba a la santería y dedicó a algunos de sus sobrinos e hijos a la santería. Derramó sangre de gallinas y de perros sobre ellos. Y luego, al final de su vida, de una manera inexplicable, siendo una mujer joven de menos de 50 años, su apariencia y estado físico era peor que la de una persona que tuviese 90 o 100. Su carne, literalmente, yo vi una de sus fotografías, se encontraba pegada a sus huesos, siendo una mujer joven. Los demonios no se conformarán con poco. Ellos no solamente te quitarán las bondades que Dios te ha dado para vivir en este mundo, sino que adicional a esto, te condenarán junto con ellos en el infierno para padecer eternamente. Esta no es la herencia de aquellos que han creído en el Señor. La herencia de aquellos que han creído en el Señor es una herencia inmarcesible, que no se marchita. Es una herencia incorruptible, no se corroe. Es una herencia totalmente segura. No podrá ser movida de su lugar. Moisés desmenuzó el becerro de oro y lo molió, y el polvo lo echó en el agua que tendrían que beber aquellos israelitas que lo habían adorado. Bebieron aguas amargas, y ninguno de ellos
mayores de 20 años, entró en la tierra prometida. Nosotros debemos abandonar cualquier tipo de confianza que tenemos en alguna cosa en este mundo y descargarnos en que lo mayor y la mayor herencia que hemos recibido es la herencia en los cielos junto a nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros permitimos que el veneno se ponga en contacto con los labios, es posible que antes de lo que pensamos el veneno penetre hasta lo interior. Es bueno mantener lejos de nuestra boca cualquier tipo de acto, adoración o palabra que nos pueda involucrar con los dioses paganos. No queremos despertar a celos al Dios de gloria. El pecado se esconde bajo la lengua, se vuelve blando y movible, y la garganta es tan corta y su paso tan resbaladizo que insensiblemente puede deslizarse de la boca al estómago, y el desparpajado verá en consideración rápidamente cómo se transforma su pureza en simplemente práctica impía e impura. Y verá cómo pronto lo que se encuentra en su boca se convierte en su práctica. Thomas Fuller aseguraba con respecto a aquellos que pueden tener en su boca palabras soeces. Muchos cristianos, en medio de los momentos de su ira y en medio de momentos así, tienen en su boca palabras ofensivas y palabras soeces que pronto se les convierten en prácticas impías. No, mis hermanos, nosotros debemos alejarnos de cualquier tipo de práctica como esta que tengan los paganos y acercarnos mucho más al Señor, el cual ha prometido para nosotros una herencia incorruptible en Él. Déjame terminar con esto. El salmista está seguro que le mostrará las sendas de la vida. En su presencia y plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. ¿A quién deberíamos nosotros aplicar este versículo? ¿A nuestras vidas o a Cristo? ¿Quién es el que se encuentra sentado a la diestra del Padre? ¿Quién es aquel que vio las sendas de la vida aún después de haber estado muerto? ¿Quién es aquel que se encuentra en la presencia y plenitud del Padre siempre? Bueno, nuestro Señor Jesucristo. Pero el salmista sabe que eso también será para nosotros. Así como Cristo se sentó a la diestra del Padre, nos sentaremos a su diestra y reinaremos con Él. Timothy Crusoe escribió esto con respecto al Salmo. Las hierbas amargas pueden tragarse bien cuando el hombre dispone de estas viandas deliciosas que el mundo no conoce. El sentimiento de amor de nuestro Padre es como la miel al final de la vara. Hace volver la piedra en pan, el agua en vino y el valle de tribulación en una puerta de esperanza. Hace que los mayores males parezcan los mejores de lo que son en realidad, porque hace que nuestros desiertos se vuelvan jardines del Señor. Y cuando estamos sobre la cruz por Cristo, es como si estuviéramos en el paraíso con Cristo. Oh, mis hermanos, cuánta gloria y maravilla en esa frase. Porque aunque estamos pasando los momentos más difíciles, podemos descansar en aquel que es nuestra herencia, nuestra porción, y con el cual viviremos eternamente. Nuestro Señor resucitará nuestro cuerpo, pero eso no es la grandeza que nosotros podemos experimentar. Nuestra grandeza es que el Creador del universo se encontrará en medio de nosotros y viviremos con Él eternamente. El reconocer esa presencia del Señor, no solamente en lo que viene, sino en lo que está pasando, es una labor de todo creyente. Necesitamos ver al Señor obrando en nuestra vida de una manera asombrosa. Nicholas Barfield expresó con respecto al credo de los apóstoles la afirmación de que el Señor no dejaría el alma en el Seol de Cristo, de que el Padre no dejaría a Cristo, el alma de Cristo en el Seol. En esta afirmación de que Cristo descendió a los infiernos, debemos entender que Cristo descendió al infierno cuando aún se encontraba en Getsemaní. Cristo descendió al infierno cuando se sometió a vivir las penas infernales o su equivalente.
que nosotros merecíamos sufrir por causa de nuestros pecados para siempre. Cristo descendió al infierno cuando estaba vivo, no cuando estaba muerto. Así su alma estuvo en el infierno cuando en el jardín sudó gotas de sangre y en la cruz exclamó, tan afligido, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aún así, nosotros encontramos a Cristo descargando toda su confianza en el Señor, el cual habría de resucitar su alma eternamente. Permítame que pueda culminar en oración con las palabras de Thomas Brooks. Thomas Brooks dijo esto con respecto a nuestra vida terrenal. Nota que como calidad hay placeres, como cantidad plenitud, como dignidad a la diestra de Dios, como eternidad para siempre. Y millones de años multiplicados por millones. Y un minuto de esta eternidad de gozo que los santos tendrán en el cielo. En el cielo no habrá pecado que pueda echar a perder nuestro gozo, ni el diablo para quitárnoslo, ni hombre alguno para usurpárnoslo. Vuestro gozo nadie puede quitarlo, dijo Cristo en Juan 16. Los goces del cielo nunca declinan, nunca se marchitan, nunca mueren, ni nada puede interrumpirlos ni disminuirlos. El gozo de los santos en el cielo es un gozo constante, eterno, en la raíz y en la causa, y en la materia misma y en sus objetos. Su gozo permanece para siempre, si su objeto permanece para siempre, y el objeto es Cristo. Si Cristo permanece para siempre, nuestra herencia permanece para siempre. Padre, gracias por David y por este salmo, porque sabemos que nuestra mayor herencia no se encuentra en esta tierra, se encuentra en Cristo, el objeto de nuestra fe. Padre, gracias por la promesa de la resurrección, la has hecho verdad en Cristo. Ha sido, Señor, descrita por Pedro como la verdad que hablaba de que Cristo no vería corrupción, ha sido descrita por Pablo como la verdad de que el Señor no sería dejado en el Seol. Y esta verdad, Señor, es nuestra herencia también, de que nuestra alma no será dejada en la tumba, sino que confiadamente sabemos que resucitaremos con nuestro Señor cuando Él regrese a la tierra a juzgar a los vivos y a los muertos. Y que nuestra herencia incorruptible no termina con nuestro cuerpo, sino que tendremos, Señor, y esperaremos contigo en los cielos hasta el momento en el cual tú decidas levantarnos con un nuevo cuerpo y glorioso. Y Padre, nuestro cuerpo no será tampoco el mayor gozo nuestro, ni la eternidad que viviremos en el cielo nuevo y la tierra nueva, ni las calles de oro, ni el mar de cristal, ni la belleza de todo lo que ocurrirá allí. Padre, gracias, nuestra porción y nuestra herencia es Jesús, y Él es lo que da sentido a que nosotros queramos despertar, Señor, de la muerte, a que nosotros queramos, Dios de gloria, habitar eternamente en este mundo. El sentido lo da la fuente de la luz, nuestro Señor Jesucristo, el cual hace y da sentido a que nosotros, Señor, despertemos en una habitación eterna con Él, para reinar con Él en cielos nuevos y tierra nueva. Gracias por las primicias de los que duermen, que es Cristo Jesús, el primogénito entre los muertos, porque Él será el primogénito y nosotros seremos sus seguidores, aquellos que vendremos después de Él también a ese mismo tipo de resurrección, cuando tú finalmente en tu paciencia te colmes y hagas venir sobre nosotros lo que has prometido. Alabado sea tu nombre, Señor de gloria, en el nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo, nuestro Adonai. Jehová
Hermosa es la heredad de bendición que a mí me toca. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Hermosa es la heredad de bendición que a mí me toca. Bendeciré a Jehová que me aconseja, y no seré conmovido porque está a mi diestra. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Hermosa es la heredad de bendición que a mí me toca. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Hermosa es la heredad de bendición que a mí me toca. Me mostrarás la senda de la vida. Hay plenitud de gozo en tu presencia. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Hermosa es la heredad de bendición que a mí me toca. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Hermosa es la heredad de bendición que a mí me toca. En Jehová. Quiero desearles que el Señor sea obrando abundantemente en sus vidas este día y recordándonos que por encima de cualquier cosa, nuestra porción es Él, nuestra heredad es Él, nuestra seguridad es Él, y que en Él podemos desconfiar confiadamente porque Él guardará nuestras almas. Un abrazo, mis hermanos, Dios les bendiga. Buen día.